Hola, las saludo muy especialmente en este tiempo con la expectativa de que hoy podamos compartir acerca de la palabra de nuestro Dios. La vez pasada que tuvimos la reunión de mujeres, se nos quedó ahí como por el camino con interferencias en la señal de internet desde aquí que estábamos transmitiendo y tal vez algunas también con algunas dificultades técnicas para la conexión, pero aunque tomamos uno que otra idea, queremos hoy poder hablar acerca del tema que tratamos y de este compartir de mujeres y que podamos juntas ser edificadas con la palabra de nuestro Dios y por su misericordia con su revelación. Entonces vamos a tener una sencilla oración para pedirle cada una allí con nuestras palabras que por favor, pedirle a nuestro Dios que por favor nos revele su bendita palabra y nos transforme para ser hoy mejores al escuchar su palabra, al tener su revelación y para que confiando en Dios podamos estar más cerca de su corazón, de su sentir. Amén. Nuestro Dios bendito, te anhelamos, te necesitamos. Señor, sabemos que podríamos escuchar tu palabra, pero si tú no vienes a revelarte en nuestras vidas, nuestro Dios bendito, sería oírte de oídas, así como lo declaraba Job en algún momento, Señor. Y no queremos solamente oírte por oírte y ya, Dios, anhelamos y deseamos que tu palabra sea revelada en nuestras vidas y podamos entender tu propósito, tu voluntad al compartirnos esta palabra y podamos ser mejores y podamos, confiando en ti, estar más cerca a tu corazón, Señor. Gracias te damos porque sabemos que por tu misericordia y tu bondad, sin nosotras merecerlo, hoy podemos tener la bendición de este espacio para poder escucharte y para ser transformadas por tu bendita presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, nuestro Papito Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Espíritu Santo, y de igual manera te pedimos. Amén. Ok, entonces iniciamos, el título del compartir es Cuando el amor se convierte en carga. Cuando el amor se convierte en carga. Entonces, nosotros podríamos tener como un concepto de qué es amor basadas en lo que hemos visto, vivido a lo largo de los años, pero tal vez podríamos como intentar resumir cómo el mundo, el sistema de este mundo ve el amor. Entonces, el amor podría llegar a ser mariposas en el estómago, pero si lo miramos a través de nuestro Señor Jesús, de su ejemplo, nosotros sabemos que el amor no es sentir mariposas en el estómago, que tampoco es tener ese sudor en las manos y como esos, como que de pronto el corazón como que se siente que se acelera cuando se tiene esa persona que nos gusta, que nos llama la atención, que esperamos, que anhelamos. El amor tampoco es basar una conversación en suspiros, no es pasar por alto los errores del otro, ni tampoco es, por dar otro ejemplo más ahorita, ni tampoco es disfrutar con alguna persona mientras cenamos en un restaurante y en un lujoso restaurante y de pronto nos sobra el dinero y entonces concordamos en todo. No, eso tampoco es amor. El sistema propio de este mundo en el que vivimos nos muestra que todas esas cosas son amor, pero nosotras, al mirar a Jesús, nuestro referente, nuestro Salvador, podemos ver a Jesús siendo niño y en esa etapa de pasar también a ser muchacho, a eso de los 12 años, como nos lo narra Dios en su palabra en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 40, y en el 41 al 45
45 al 51. Vemos a un niño que se sujetaba a su papá y a su mamá, que por la tranquilidad de ellos decide, mirando esta parte de la historia, cuando fueron con José y con María, nuestro Señor Jesús, fueron a la Pascua, a la fiesta de la Pascua, y allí estuvieron como era de costumbre cada año, pero como nuestro Señor Jesús decidió quedarse en el templo a predicar, a hablar de nuestro Padre, nuestro Papito Dios, y cómo en medio de eso José y María, ya camino a la casa, se dan cuenta que él no está y empiezan a mirar entre los familiares, los amigos, y a indagar, y nadie sabe nada. Entonces ellos deciden volver, y cuando vuelven pues encuentran a nuestro Señor Jesús hablando acerca de la ley, y es un momento que José y María no entienden qué es lo que pasa. Ellos todavía no podían visualizar el cuadro completo, pero aunque nuestro Señor Jesús sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando a hacer, para lo cual era su misión en esta tierra, parte de su misión en esta tierra, Él decide pausar el quedarse en el templo cada año que iban. Él decide pausar eso por traer bienestar, tranquilidad, paz al corazón de José y María, porque ellos no entendían, todavía no podían visualizar el cuadro completo. Entonces, basados en esto, podemos ver a nuestro Señor Jesús en su etapa de niñez y pasando a la juventud como alguien que se sujetó a las autoridades terrenales, pero no solamente eso, sino que lo hizo, pero Él siendo Dios, ¿sí? Entonces Él siendo Dios, la máxima autoridad, siendo divino, decidió someterse a la autoridad de José y de María, autoridades terrenales. Entonces podemos empezar a ver el amor demostrado con ellos. Pero cuando ya hablamos de nuestro Señor Jesús en su etapa adulta, en su paso aquí como hombre en la tierra, vemos a un hombre ya a sus 33 años de vida en una cruz, y ya lo vemos ensangrentado. Vemos un hombre con una corona de espinas, desgarrando la piel de su cabeza, esas espinas, escupido, desnudo, burlado, azotado, con llagas, sin trozos de piel, traicionado, cargando el dolor, la enfermedad, el pecado, cargando el virus que ahorita tiene en alerta de pandemia al mundo, y aún cargando las cosas peores que llegarán a este mundo caído. Y todo por expresarnos, más que con palabras, con hechos, que Él nos ama, y que el amor como lo muestra este mundo no es como realmente el mundo lo pinta. Entonces, en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 35, dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y en Isaías 53, del 1 al 6, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesús, toda su vida y hasta el punto de su muerte, como hombre aquí en esta tierra, podemos ver y encontrar el primer punto de este compartir. Y es que el amor, en lugar de sentir cosas, mariposas en el estómago y sudor en las manos, el amor consiste en vencer el sentir. Porque la realidad es que si nuestro Señor Jesús hubiera querido amarnos por cuestión de sentir, la verdad no lo hubiera hecho. Porque ¿quién quiere morir azotado? ¿Quién quiere morir burlado, angustiado, lacerado? ¿Quién quiere morir? Y peor aún, por aquellos que posteriormente le rechazaríamos, le traicionaríamos, le negaríamos y menospreciaríamos su muerte, su amor. Entonces, así que sentir mariposas, sudor en las manos y la aceleración del corazón, eso no es amor. El amor no se trata de sentir, más bien se trata de vencer el sentir, de pasar por encima de lo que se siente. El amor es preparar los alimentos cuando no hay ganas de hacerlo. Aunque no hayan ganas, aunque el cansancio esté casi al tope, aunque duelan las piernas por estar tanto tiempo de pie ahí cocinando, aunque salgan manchas en la piel de las manos, ya sea por el ácido del limón, de la sustancia del tomate o cualquier otra cosa. Todo porque se sabe que hay pancitas por alimentar, pero no solo pancitas, también panzotas por alimentar. El amor es mostrar una sonrisa cuando lo que se quiere es gritar a causa de todo lo que se está viviendo, de la presión que se está sintiendo, de tal vez los momentos difíciles, y todo con el fin de mostrarle a alguien el amor de Dios a través de una sonrisa, de un abrazo, y que alguien pueda notar y darse cuenta que Dios está ahí amándole a través de nuestras acciones. El amor no es lanzar piedras y no es como que tirar esa piedra juzgando a las demás personas, a quienes nos rodean, sino más bien se trata de escuchar, de tratar de entender, porque hay alguien que a través de el que lo escuches y el que intentes entenderlo, puede recibir la misericordia de Dios a través de ti en lugar del juicio. El amor es refrenar los gritos y las justificaciones, aunque la verdad lo que quieres hacer es cantarle la tabla así bien cantada, como buenas santanderianas, a quien creemos que se lo merece. Pero no es hacer eso, más bien es poder pausar, refrenar esos gritos con tal de ganar un alma, ganar el alma de ese ser querido, de ese ser amado,
porque podemos más bien dar una blanda respuesta, aunque esa no sea nuestra motivación y nuestra intención y lo que queramos hacer, pero así como dice la palabra de nuestro Dios, que la blanda respuesta, nuestra blanda respuesta pueda aplacar la ira en la persona con la que convivimos, con la que estamos, a la que estimamos. Entonces el amor se trata más bien de vencer nuestro cansancio, lo que sentimos, nuestro cansancio, tal vez la presión que estamos sintiendo, de pronto en algunos momentos el dolor, incluso sacrificar nuestro bienestar, de pronto de estar en un sillón viendo una película por servir a quienes nos rodean. De eso se trata en este primer punto el amor. El amor se trata de vencer nuestros sentimientos que van en contra de lo que es realmente el amor, los hechos, así como nuestro Señor Jesús nos muestra, por el bienestar de quienes nos rodean y a quienes amamos. El segundo punto que podemos encontrar acá en esta enseñanza, viendo a nuestro Señor Jesús, es que el amor no consiste en encubrir los errores, ni los propios ni los de los demás. Entonces en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo nuestro Señor Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, esto es súper importante en este versículo también, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces ahí habla de cómo amó a los discípulos y amó a quienes estaban cerca de él y estuvieron siguiéndole en el ministerio. Y dentro de eso encontramos a Pedro. Y resulta que así como dice que amó a los suyos, está hablando también de Pedro. Pero Pedro, cuando permitió que su boca se abriera para que Satanás hablara a través de él, diciéndole a nuestro Señor Jesús que no le sucediera a él lo malo, que tuviera que morir, que tuviera que sufrir, nuestro Señor Jesús no alabó a Pedro diciéndole como, ay Pedrito, tú tan considerado, tan lindo, qué hermosura, cómo me amas, cómo piensas en mí. No, nuestro Señor Jesús mantuvo su ternura característica, pero también su firmeza, y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Con esas palabras nuestro Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, hey Pedro, estás del lado equivocado, estás del lado, en este momento estás del lado de la oscuridad, de las tinieblas, no estás pensando conforme al reino de Dios. Entonces, fíjense cómo nuestro Señor Jesús amó a Pedro en ese momento, que en vez de encubrirle su falta, de pensar, ay bueno, pasémosla porque es que, ay, se equivocó, pero eso es un error que lo comete cualquiera, dejémoslo así, echemos tierrita, tapemos y listo. En vez de hacer eso, nuestro Señor Jesús le mostró a Pedro su realidad en ese momento y lo hizo ser consciente de que él no estaba obrando de la mejor manera, que de hecho era una manera muy equivocada de la que estaba obrando, y nuestro Señor Jesús se lo hizo ver tal cual. Entonces podríamos pensar que fue de pronto una respuesta muy áspera, pero en realidad nosotros no podemos juzgar eso, porque nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, siempre tiene un corazón bondadoso y lleno de amor para decirnos cada palabra. Entonces, muchas veces nosotros vemos el pecado, los errores y las faltas de quienes nos rodean, y en lugar de amarlos, mostrándoles su realidad con ternura, pero también con firmeza, nosotras a veces lo que hacemos es como dejar de amarlos, dejar de amar a quienes nos rodean. ¿Cómo? Al encubrir sus pecados, al encubrir sus faltas, sus equivocaciones, sus errores, al pasar por alto todo eso, pues con la intención de que no se ofendan, de que no se hieran, de que hasta de pronto de que no nos traten de religiosas. Y entonces a veces encubrimos las faltas de los demás, las dejamos pasar, y en realidad eso no es amor. No, por lo menos el amor real, que es el que muestra nuestro Señor Jesús.
Entonces, así que nuestras relaciones no se deben basar en suspiros y en pasar por alto los errores de quienes nos rodean, porque eso no es amor. Entonces el amor no se trata de hacernos las de la vista gorda, es más bien hacer caer en cuenta a quienes nos rodean de su pecado, de sus errores, sin juzgarlos, sin señalarlos, sin criticarlos y hacernos ver a nosotras como, ay, es que sí, ¿de dónde te regalo el autógrafo de mi pureza y de mi santidad? No, sino hacerles ver también cuando sea nuestra función y no dejar pasar por alto, porque así es que también demostramos nuestro amor. Hablemos también acerca de la historia de una mujer que vivió tanta, pero tanta tristeza que ella pudo haber decidido no volver a amar nunca más, pero sin embargo decidió volver a aventurarse a amar. Y estamos hablando de Ruth, y todo lo que vamos a hablar ahorita acerca de Ruth lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos 6 al 18, como en la parte más como central, y resulta que para hablar de Ruth nosotras necesitamos hablar de Noemí. ¿Y quién era Noemí? Noemí era una israelita que en medio de una temporada de crisis, de escasez en todos los sentidos y los aspectos en su país, decidió salir junto con su esposo y sus 2 hijos, y salieron y llegaron a un lugar llamado Moab. En Moab los hijos de Noemí se casaron, y allí una de las esposas de los hijos de Noemí fue Ruth y la otra fue Orfa. Pero cuando estaban allá, sucede algo muy fuerte y muy duro, muy triste y terrible. Debió haber sido todo el proceso que pasó Noemí. Resulta que el esposo murió, y no solo el esposo, sino que también los 2 hijos murieron. Entonces, dejando un panorama bien desolador, debe ser bien terrible, 3 mujeres viudas. Entonces, en una misma familia. Entonces, algo que sucede en ese momento, después de la muerte de estos 3 hombres, es del esposo de Noemí y de los hijos de Noemí, es que Noemí escucha que la tierra de ella empezó otra vez como en el resurgimiento y vuelve a florecer, y entonces ella decide volver. Pero las nueras también quieren aventurarse con ella a volver, y por el camino, mientras van hacia territorio israelita, Noemí las persuade para que desistan, pero aunque Orfa decide devolverse, Ruth no. Y aquí cabe mucho resaltar la respuesta de Ruth, la que le dio a Noemí, y la encontramos en el versículo 16, y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Entonces, Ruth no le está declarando un poema. Ruth no le está declamando unas líneas que encontró en alguna revista, en algún periódico para leer. Ella está hablándole con total sinceridad, expresándole su amor con toda la intención de cumplirlo con hechos. Y entonces lo impresionante ahí es que ella era consciente. Ella sabía que iba en condición de viudez, de desfavorecimiento, de pobreza financiera y de una condición de extranjería. Y no solamente sabía eso, sino sabía que iba a sustentar, que su labor, su función, su primera y primordial meta era ir a sustentar otra mujer que a su vez era viuda.
Entonces el panorama para Ruth en términos generales en ese momento no podía ser peor. Y aún así decidió continuar con Noemí, y la razón es porque amó a su suegra. Entonces se aventuró en tierra extraña, trabajó, ya estando allí en Israel, trabajó en un campo recogiendo cebada, a misericordia de lo que los segadores fueran dejando ahí por la ley de Dios que era instaurada, que en la medida en que se recogiera la cosecha, los segadores debían dejar cierta parte de la cosecha para que aquellos que no tuvieran pudieran recoger y sustentarse. Hacía todo esto con la intención de llevarle alimento a Noemí. Entonces, sin imaginar que su amor expresado en acciones, en desinterés y en cuidado para con su suegra, le propiciarían un futuro lleno de amor y de restauración. Pronto Ruth se vio envuelta en una historia de amor que le cambiaría la tristeza, en la cual pasó de ser viuda a ser esposa, de ser extranjera a tener la ciudadanía, de estar desempleada y recibiendo a merced de otras personas, a ser la dueña de los terrenos de su esposo también. Pasó de pobreza financiera a sobreabundancia. Ruth amó desde la perspectiva divina y Dios transformó sus circunstancias, transformó su vida por completo. Sus heridas serían parte de un recuerdo que Dios iría sanando con su bendecido presente. Y sabemos que debemos amar, pero en ocasiones el amor se nos convierte en carga. Y entonces, si el amor se convierte en carga, yo les pregunto, ¿sigue siendo amor? Para responder esa pregunta de una manera rápida, concisa, concreta, es que cuando el amor se convierte en carga, el amor sigue siendo amor. Lo que sucede es que cuando estamos cargadas, mientras amamos, mientras hacemos por el bienestar de quienes nos rodean, cuando amamos de esa manera, ya con carga en nuestras almas por todo lo que estamos viviendo y sintiendo, ya no disfrutamos a plenitud el amor, no lo vivimos a plenitud, no lo disfrutamos, no pensamos con claridad, pareciera que todo nos abruma. Terminamos cansadas de jornadas largas, extenuantes, y los recuerdos que quedan nos conllevan en vez de recordar como con alegría, y lo que el recuerdo que queda es como, ¡ay, quisiera salir corriendo de este lugar! Y lo que hacemos es perder de vista las bendiciones de Dios para nosotras. En Mateo, en el capítulo 11, los versículos 28 al 30, en la versión La Reina Valera de 1960 dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Pero entonces, ¿cómo hacerlo? No sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero hasta hace poco me preguntaba cómo se materializaba el llevar el yugo de Dios. O sea, como que, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cumplo? ¿Cómo ese versículo se puede convertir en una realidad en mi vida? Algo que sea más tangible. Y justo escribiendo este compartir de la palabra de nuestro Dios, Él me permitió entender. Y es que no es posible descansar, así como nuestro Dios nos lo promete y nos lo dice, que no es posible descansar, es decir, soltar nuestras cargas para llevar la suya, si no hay oración. Es cuando oramos que existe una transferencia divina.
en donde yo le doy a Dios mis cargas, suelto lo malo, lo feo, lo pesado, que es esas cargas pesadas, difíciles de llevar, y Dios en esa transferencia me da su paz, su ayuda, su tranquilidad, su gozo, me llena de Él, me abraza, me consuela, me da fuerzas. Y es así cuando podemos seguir y podemos avanzar, pero ya no desde el cansancio, ya no desde el amor que se carga, que se fatiga, sino desde el amor en la perspectiva divina. Entonces, exactamente eso fue lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús cuando Él sostenía esa carga tan pesada en el momento cercano a su muerte. Él oró, y eso podemos verlo en Mateo, en el capítulo 26, el versículo 39. Y en la versión Reina Valera de 1960 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, él oró y lo hizo con sinceridad, sin ocultar sus sentimientos, pero pidiendo la ayuda del Padre. Entonces él no fue a orar diciendo: listo, Señor, a morir, listo, hagámosle, ay, qué alegría siento. No, de ninguna manera. Él, en su condición humana, en ese momento sintió tantas emociones, como una carga tan fuerte, que él sabiendo que era parte del plan que Dios tenía, él viene a decirle: ay, Señor, por favor, no. O sea, a ese punto él estaba sintiendo la angustia, estaba sintiendo todo lo que se le iba a cargar encima, que él viene y sin ocultar los sentimientos viene delante de Dios. O sea, qué mejor ejemplo de oración, una oración sincera, una oración transparente, una oración que muestra sus sentimientos. Entonces, sin la ayuda de nuestro Dios, humanamente eso hubiera sido imposible, sufrir la muerte y sufrirla de la manera tan terrible como los médicos, los científicos, las personas que han estudiado acerca de esa clase de muerte dicen que es exageradamente terrible, algo que nosotros no imaginamos. Y sin la ayuda de nuestro Dios no hubiera sido posible. Así que este es el punto en el que debemos mirar nuestras vidas y analizarnos. ¿Estás que explotas? ¿Sientes que estás que ya no aguantas más? Y eso es como que si falta la gota que llene el vaso, ¿sí? Falta ese toquecito como para que ¡pum!, todo en tu alma estalle y explote, todo lo que está revuelto del cansancio, de la carga al amar a los demás. Entonces, si es así, es momento de evaluar, es momento de preguntarte: ¿hace cuánto no oro? ¿Hace cuánto no vengo a soltar mis cargas y a tomarlas de Dios? ¿Hace cuánto no permito esa transferencia divina? Y cada vez que te sientas cansada, frustrada, agotada, enojada, con ganas de desistir, de gritar, de maldecir, recuerda: debo hacer una transferencia divina. Porque sin la ayuda de Dios es humanamente imposible amar desde la perspectiva divina. Lo repito, porque sin la ayuda de Dios es humanamente imposible amar desde la perspectiva divina. Entonces, la invitación ahora en este momento es para que oremos. Allí cada una, tal vez como desde hace un tiempo vengo recomendándoles, por favor, en la medida de lo posible, apaguen los fogones, bájenle volumen a los celulares, suspendan los computadores, no sé, métanse al baño si es necesario, pero tómense un momento
para que nada las distraiga, para que nada les robe este momento de intimidad con Dios. Y entonces puedas venir y puedas decirle: Señor, ya no aguanto más, estoy tan cargada, estoy tan cansada. Yo sé que amar se trata en mostrarle a los que me rodean, en mostrarles que me importan, que me interesan a través de lo que hago en casa, Señor, pero aún incluso en este tiempo de cuarentena ha sido todavía más difícil, Señor. Para mí ha sido tan duro poder mostrar tu amor, porque las cargas que he tenido han sobrepasado, Señor, todo lo que soy, mi forma de ser, y necesito tu ayuda. Por favor, enséñame a amar desde tu perspectiva, desde la perspectiva divina, a tomar tu carga que es ligera. Hoy, Señor, yo suelto todas las cargas pesadas, difíciles de llevar, que he venido soportando y cargando sobre mí, en mi alma, y hoy decido, Señor, entregártelas para en este instante poder sentir tu restauración, tu paz, tu tranquilidad, para poder experimentar tu amor, Señor. Entonces puedas allí decirle: Señor, yo te entrego mi cansancio, mi frustración, mi enojo, mi dolor. Y allí, en la medida en que Dios te va recordando, tú puedas decirle: te entrego, te entrego, te entrego, Señor, esta carga tan pesada que me ha sido difícil de llevar, que me ha hecho explotar y herir a los demás y lastimarlos. Te entrego, te entrego, te entrego. Y entonces puedas también decirle: Señor, ayúdame a recordar a cada instante que tú anhelas mi bienestar espiritual, mi sanidad emocional, y que no me juzgas, sino que así como hoy puedo venir y contarte con sinceridad mi situación y esperar que por tu misericordia me llenes de ti. Gracias por darme nuevas fuerzas para avanzar, para seguir tu camino y para no desistir en el proceso. Te amo y anhelo amarte siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, oro a ti, Padre, y mi Dios, mi Señor Jesucristo, y mi Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Y yo te invito a que allí, en donde estés, puedas, antes de volver a conectarte a todas las cosas y las actividades que tienes que hacer, te invito a que puedas poner una canción, a reproducir una canción, la que tú sepas que te llega al alma, que tú sabes que para ti con esa canción es muy especial entre tú y Dios, porque te ministra, porque sabes que Dios trae de su presencia y su restauración. Que la busques allí con rapidez, sin engancharte en ninguna publicidad, si lo buscas en internet o concentrarte en ninguna otra cosa, sino que puedas ir directo allí a buscar esa canción, a ponerla a reproducir, y tomes el tiempo de lo que dure esta canción, para que permitas que Dios siga este proceso que ya empezó en ti hoy, y puedas permitir su restauración, su sanidad, y tengas ese tiempo allí con nuestro Dios. Por lo demás, hermanas, Dios les bendiga, que tengan excelente día y que sus vidas sigan siendo restauradas por la mano bendita de Jehová nuestro Dios. Bendiciones.